Hermanos, muy buenos días. Permítame saludarles esta linda mañana. Anoche tuvimos un tiempo muy hermoso en la vigilia y esta mañana me alegró ver a 60 personas ya a las 8 en punto, listos para el culto de esta mañana. Así que les felicito, hermanos, por su puntualidad y qué lindo poder alabar al Señor esta mañana y escuchar su palabra. No sé cómo han respondido a la lectura del Salmo 139. Es un salmo, por un lado, bastante conocido. No sé cuánto lo entendemos bien, pero es bastante conocido. Comienza con palabras impresionantes, donde David, el autor, dice: Señor, me has examinado, me has conocido perfectamente bien, y estoy sumamente tranquilo. Y uno se pregunta, ¿y no siente David un poco su pecaminosidad? ¿No se siente un poco indigno en la presencia de Dios? Este salmo viene de un hombre que estaba viviendo una vida excepcionalmente santa. Y cuando estaba meditando en ese salmo, vino a mi mente uno de los himnos que cantábamos en mi iglesia en Inglaterra. Permítame esta mañana leer una traducción de ese himno, porque me parece que nos va a ayudar a entender el espíritu del Salmo 139. Ahora, cuando leo este himno, van a notar enseguida que es muy diferente a la mayoría de las canciones que cantamos hoy en día. En primer lugar, porque hoy en día mayormente los cánticos espirituales enfatizan mis emociones y mis sentimientos. En realidad, por lo general, contienen poca doctrina. Y en segundo lugar, los cánticos hoy en día, confieso que tienden a ser un poco superficial. Ustedes mismos se darán cuenta al escuchar las letras de este himno. Imagínense cómo sería cantar unas 300, 400 personas cantando a viva voz las letras de este himno. Escuchen las palabras. Luz eterna, cuán pura debe ser aquella alma, que cuando la colocan delante de tu mirada escudriñadora, no se retrae, sino que con gran deleite puede vivir y contemplar tu rostro. Los ángeles que rodean tu trono pueden soportar una mirada como la tuya, pero solo ellos lo pueden hacer, porque nunca conocieron un mundo caído como este. Pero ¿cómo podría yo, que tiene un corazón entenebrecido y una mente limitada, estar de pie delante del Dios inefable y sobre mi espíritu caído soportar aquella luz increada? Hay una sola manera en que el ser humano podría elevarse a la morada celestial: una ofrenda, un sacrificio, el poder del Espíritu Santo de Dios, el abogado que tenemos delante de Jehová. Estas son las cosas que nos preparan para aquella santidad celestial. Los hijos de las tinieblas y de la oscuridad podrán morar delante de la luz eterna, gracias al eterno amor de Dios. Qué palabras tan profundas, ¿no es cierto? Qué experiencia, qué reflexión del autor de este himno, de pensar en la tremenda santidad de Dios que consume todo pecado. ¿Y cómo podemos nosotros, pecadores, atrevernos a acercarnos a Dios y estar tranquilamente en su presencia? Bueno, de eso se trata este salmo.
Y hermanos, vamos a ver si esta mañana Dios nos puede ayudar a entender mejor este hermoso salmo. Este salmo tiene paralelos con el Salmo 17. No tengo tiempo para entrar en detalles, pero los que desean hacerlo esta tarde pueden tomar sus Biblias, leer el Salmo 17 y ver los paralelos que tenemos con el Salmo 139. El Salmo 139 creo que muchos lo conocen, a lo menos los versículos 7 al versículo 18. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Creo que muchos conocemos eso. O versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, etc. Esa parte central del Salmo, creo que muchos creyentes conocen. Pero ¿qué de los versículos 21 y 22? No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por mis enemigos. Uy, qué diferente espíritu ahí, ¿no es cierto? Y la verdad es que esa última parte del Salmo, del verso 19 al 22, confunde a los comentaristas. Un comentarista propuso lo siguiente: estas palabras no pertenecen a este salmo, están fuera del contexto, no respiran el mismo espíritu del resto del salmo. Bueno, son reacciones humanas ante el contraste entre la primera parte y la segunda parte del Salmo 139. Pero me parece que esa dificultad que muchos sienten cuando llegan a los versículos 19 al 22, esa dificultad se debe a que quizá no hemos entendido bien este salmo. Así que permítame, con la ayuda del Señor esta mañana, tratar de darles algunos alcances para interpretar el salmo en tal manera que los versículos 19 al 22 ahora van a ser perfectamente comprensibles. Para eso, vamos a tener que reordenar un poquito el salmo. Mejor dicho, vamos a cambiar un poco el orden del salmo. Fue escrito por David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y me parece que este salmo viene de una etapa en la vida de David en la cual él estaba andando muy, muy cerca de Dios. Ahora, lo primero que hay que notar aquí es que David enfatiza que Dios lo había formado. Miren versículos 13 al 18. Este es el tema de los versículos 13 al 18. David consciente que Dios lo había formado. Ahora, cuando leemos estos versículos o al escuchar el hermano Hugo leer esta mañana, habrán quedado impactados por la manera en la cual el Espíritu Santo obviamente dio a entender a David cómo se formó, cómo se forma un bebé en el vientre de su madre. Versículo 13, David dice, porque tú formaste mis entrañas, no solo mi cuerpo, las partes más íntimas de mí, tú lo formaste dentro del vientre de mi madre. Y luego lo compara en versículo 15, cuando dice, al fin del versículo 15, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Parece que compara el vientre de su madre con el vientre de la tierra. Cuando primero me puse a estudiar este salmo, yo pensé que la palabra aquí para tierra sería la palabra Adam en hebreo, porque en Génesis 2 leemos que Dios nos formó de la tierra, del polvo de la tierra. Pero el término que David usa aquí no es Adam, tierra, es otra palabra en hebreo, eretz, que tiene más la idea del globo terráqueo. Y David está
diciendo, quizás poéticamente extendiéndolo a toda la raza humana. Al igual que cada ser humano es formado en el vientre de su madre, toda la raza humana que somos hechos del polvo de la tierra, hemos sido concebidos dentro de este planeta Tierra, Dios en la parte más oscura, formándonos cada uno en forma tan personal. El versículo 16 indica que David era consciente del diseño de Dios en su cuerpo. Versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En tu libro. ¿De qué libro estaría hablando David? Confieso que mi primera reacción era pensar en nuestro ADN, porque los científicos nos dicen que nuestras células tienen un ADN muy particular y que todo nuestro cuerpo viene del ADN. Pero hermanos, me parece que el libro del cual David está hablando aquí no es nuestro ADN. Más bien, nuestro ADN depende de este libro. Este libro describe el plan de Dios para cada ser humano. Y Dios controla hasta el ADN de cada uno, para que seamos exactamente la persona que Dios quiere que seamos. Además, David en versículo 15 nota el detalle con el cual Dios nos ha creado. ¿Notaron esa palabra entretejido? Versículo 15, fui entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Saben dónde esta palabra se usa en la Biblia? Solo se usa en dos contextos. En el Salmo 139 y en el libro de Éxodo. Solo esos dos lugares. Y en el libro de Éxodo se usa en el contexto de describir las vestimentas de Aarón y las cortinas del tabernáculo. Porque el verbo significa bordar, el bordado. Como una mujer toma el hilo y empieza a coser para dibujar un hermoso bordado para una tela. Este es el verbo que David usa aquí. David reconoce que él había sido formado con tanto detalle, con tanto cuidado. Como dijera el Señor Jesús en los Evangelios, cada cabello de nuestro cuerpo es conocido por Dios. Así que el énfasis en versículos 13 al 15 está puesto sobre la formación personal que Dios hizo en cuanto a David. Dios lo formó personalmente en cada detalle. Y francamente, en versículos 17 y 18, David se conmueve al pensar en eso. Versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, los pensamientos con el cual me creaste. Cuán grande es la suma de ellos. Si tratara de enumerar cada detalle de cada célula de todo mi cuerpo, es demasiado grande para mí. Y en eso David quedó dormido. Y dice, y cuando despierto, aún sigo delante de ti. Hermanos, esta mañana permítame preguntarle, ¿valoramos estos cuerpos que Dios nos ha dado? ¿Reconocemos que Dios nos ha creado exactamente como somos? Vivimos en un mundo que se ufana por lo visible, por estos cuerpos que sean lo más impresionante posibles. Y lamentablemente, este afán por la belleza externa hace que otras personas
no se sienten muy bien consigo mismos, porque no se pueden comparar con esos jóvenes tan guapos y esas mujeres tan agraciadas que aparecen en la televisión. ¿Y qué decir de personas que tienen alguna discapacidad? Pero este salmo nos indica que cada uno de nosotros ha sido maravillosamente creado. Y aunque el mundo no nos valore mucho, tenemos una maravilla de arquitectura biológica y genética en cada uno de nosotros. Y aun las personas que se sienten sumamente con falta de gracia y belleza, tienes en tu cuerpo órganos que funcionan increíblemente. Tu ojo, tu cerebro, tu corazón, nuestros hígados, riñones, y uno podría continuar, hermanos, cada uno maravillosamente creado por Dios, una maravilla de ingeniería biológica. Y David se alegra de pensar en todo lo que Dios había hecho de él. Pero ahora, yendo marcha atrás, miremos versículos 7 al 12. Porque ahora David avanza en su pensamiento de la creación de Dios al cuidado que Dios había tenido de él. Ahora, tenemos que tener cuidado con versículo 7, porque podemos malinterpretarlo. Versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y si no tenemos cuidado, rápidamente nuestras mentes pueden ir al profeta Jonás, que trató de huir de la presencia de Dios. Esto no es el espíritu del Salmo 139. David no tiene ningún interés en huir de la presencia de Dios. Lo que David está diciendo aquí es que jamás puedo estar fuera de su mirada. El que me creó con tanto detalle, bordeando, por decir así, cada célula en mi cuerpo para formarme como soy, ¿cómo podría yo estar un segundo fuera de su mirada? El que me creó me cuida tremendamente. Ahora, David empieza a usar, en su mente se pregunta, ¿dónde podría ir que quizás se alejaría un poco de Dios? Versículo 8 le empieza. Él piensa en el lugar más alto que él podría ir en este mundo. Si subiere a los cielos, ¿qué dice David? Ahí estás. No estarás. Ya estás. Antes que yo llegue, ya estás. Ahora, pensemos en lo más profundo. Y David dice, y si en el Seol, que para él era como la tumba en la tierra, profundo, si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, he aquí, ahí tú también estás. ¿Qué de los lugares más remotos en este planeta? Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Hermanos, el Perú sería el extremo del mar para David, que ni se imaginaba que el Perú existía. Pero para llegar al Perú, David tendría que volar todo el mar Mediterráneo, que para él sería fenomenalmente grande. Pero llegando a Gibraltar, entraría al Océano Atlántico y tendría que cruzar no hacia Estados Unidos, sino hacia el sur, lejos al Perú. Para David sería extremadamente remoto nuestro país. ¿Y qué dice David? Aún ahí, en Perú, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Quiero que noten esos verbos. Me guiará,
Me asirá tu diestra, hermanos. Cuando en versículo 8 David dice, ahí está Dios, no está diciendo simplemente que Dios está existiendo ahí, sino que Dios me está cuidando ahí. En el cielo Él está para cuidarme. En el Seol Él está para cuidarme. En lugares más remotos de la tierra Él está ahí también para guiarme y para sostenerme con su mano. Y si la más densa oscuridad me rodeare. Versículo 11. Dijere, ciertamente las tinieblas me podrían encubrir. Aún la noche brillaría con esta presencia protectora, omnipresente de Dios en mi vida, para protegerme y para cuidarme de todo mal. Hermanos, leyendo esa parte, me hizo recordar lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 8. ¿Se acuerdan de estas palabras de Pablo en Romanos 8? Del versículo 28 en adelante, Pablo habla de la salvación de Dios. El paralelo es con la creación de David. Y luego de hablar de la gran salvación de Dios, miren la deducción de David. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a todo esto? David dijo, si Dios me creó con tanto cuidado, me va a cuidar. Y David dice, si Dios me salvó con tanto cuidado, también me va a proteger. Así que, ¿quién puede estar contra nosotros? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios que Él salvó? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que puede condenarnos? Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora versículo 37. Antes en todas estas cosas, lo alto, lo profundo, lo más lejos, lo más oscuro, en todas estas cosas, los que somos salvos, los llamados a la salvación, somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, jamás me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pueden sentir los paralelos ahí? Entre lo que David dice y lo que el apóstol Pablo dice, la tremenda confianza de una persona que conoce a Dios, que ha sido creado por Dios físicamente, que ha sido recreado por Dios espiritualmente. Nada nos puede separar del amor de Dios. Hermanos queridos, esta mañana quiero animarles. Dios te ha creado exactamente como tú eres. Así que valórate a ti mismo. No hagas caso a lo que el mundo puede decir. El mundo siempre quiere menospreciar lo que Dios ha hecho. Eres de gran valor. En primer lugar, eres de gran valor porque Dios te hizo exactamente como tú eres. Pero si eres un creyente esta mañana, eres de más valor todavía. Porque habiendo sido creado por Dios físicamente, ahora has sido recreado por Dios espiritualmente. Y el mismo cuidado que Él ha tenido de tu creación material, Él va a tener de tu creación espiritual. Y como dijera David, esto es demasiado maravilloso para mí. Es increíble que yo sea una persona bajo tanto cuidado de parte de Dios. Ahora llegamos a la parte más grandiosa del Salmo 139, que es la primera parte. Por eso estamos yendo marcha atrás, creo, para entender mejor el espíritu del Salmo 139. Porque en los primeros 6 versículos, David dice, Dios no solo me creó, no solo
me cuida, sino que me conoce. Me conoce perfectamente bien. Ahora, era porque David amaba tanto a Dios que él podía estar contento de saber que Dios lo conoce. Porque el amor de David para Dios le llevó, a lo menos cuando escribió este salmo, a vivir una vida casi intachable. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús una vez? Si me améis, guardad mis mandamientos. David amaba mucho a Dios, un hombre conforme a su corazón, y por lo tanto, a lo menos en la primera parte de su vida, David, un hombre muy cuidadoso en guardar todos los mandamientos de Dios. Y por eso David puede decir cosas sorprendentes aquí. Hermanos, francamente, David dice cosas que yo no me atrevería a decir. O lo diría con mucho reparo. Porque en primer lugar, dice versículo 1, oh Jehová, el Dios eterno, tú me has examinado. ¿A quién le gusta un examen? Como profesor en seminario, yo tengo que tomar examen de los estudiantes. Y los estudiantes, por lo general, vienen al examen con cierto temor. ¿Qué va a preguntar el profesor? Aunque realmente yo hago preguntas muy sencillas. Pero Dios, el examen de... ¿Se imaginan el examen de Dios? Y David dice, Señor, tú me has examinado, he pasado por el examen de Dios y estoy tranquilo. Me encanta que me has examinado. ¿Quién diría eso? Y David dice, no solo me has examinado, luego de examinarme, me has conocido. Me has conocido absolutamente todo. Has conocido mi sentarme, has conocido mi levantarme, has entendido mis pensamientos de lejos. Versículo 3, David dice, me has escudriñado. Un examen, digamos, es un examen externo, lo que el médico hace cuando vas a una atención médica. Él te puede tomar el pulso, él puede tomar tu temperatura, etcétera. Todo el examen externo. Pero a veces lo que necesitamos es ver qué hay adentro. Y para ver lo que hay adentro necesitas una radiografía, ¿no es cierto? Una tomografía. Eso saca a la luz todas las cosas escondidas. Y David dice, muy bien, Señor, examíname por fuera, escudriñame por dentro, porque yo no tengo nada que esconder de ti. ¡Wow! ¿Qué hombre es David? Y David reconoce, tú me has conocido profundamente, todos mis caminos son conocidos, cada palabra que yo digo, tú lo conoces. Y lo que a mí me impresiona, hermanos, por eso leí el himno al comienzo, David puede estar en la presencia escudriñadora de Dios, ante los ojos penetrantes de Dios que puede ver lo más profundo de su ser, y David dice, aquí estoy, Señor, examíname. ¡Bah! Hermanos, eso me hace pensar que espiritualmente estamos aquí frente a alguien mayor que David. Estamos aquí frente al Hijo de David, el Señor Jesús, que también fue creado por Dios el Padre, como leemos en el libro de Hebreos. Un cuerpo me has preparado, dice el Señor Jesús. Y hermanos, me parece que el Señor Jesús podía decir esta primera parte del Salmo 139 aún más que David. Porque Dios el Padre lo había mirado por 30 años. Dios el Hijo aquí en la tierra. Lo había examinado, lo había conocido, lo había escudriñado
Y cuando Cristo se bautizó, ¿qué dijo Dios el Padre? Aquí está mi Hijo amado, yo tengo gran complacencia en él. Si David parece estar tranquilo en la presencia de Dios el Padre, cuánto más el Hijo de David, el Señor Jesús. Y creo, hermanos, es cuando empezamos a entender eso, que ahora la última parte del Salmo se hace más entendible. Vamos ahora al versículo 19. Teniendo estas cosas en mente, un hombre creado por Dios, un hombre cuidado por Dios, un hombre conocido por Dios. David, la sombra, el anticipo de nuestro gran Salvador, el Señor Jesús. Ahora leamos verso 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Obviamente, hermanos, aquí tenemos una reacción fuerte. No hay que tratar de tapar la cosa. Es una reacción fuerte, pero la pregunta es ¿por qué? En primer lugar, porque está reaccionando frente a impíos. No solo pecadores, impíos. Está reaccionando contra hombres sanguinarios. No solo malos, sanguinarios. Están reaccionando sobre alguien, personas que hablan blasfemias. Hablan mal de Dios. No solo piensan mal de Dios, hablan abiertamente mal de Dios. Toman en vano el nombre de Dios. Aborrecen a Dios. Increíble, aborrecen a Dios. Eran enemigos acérrimos de Dios. Y la pregunta es, un hombre totalmente santo, ¿cómo va a reaccionar contra estas personas? Bueno, tomemos un ejemplo de la vida de Cristo. Cuando Él entró al templo y vio en el templo tremendo desorden de hombres que no valoraban a Dios para nada, habían convertido el templo de Dios en una fuente de ganancia. Era un negocio redondo, explotando los pecados del pueblo para enriquecer sus bolsillos. Y pregunto, ¿Cristo era capaz de entrar a ese templo y ver tanto desorden y decir, uy, qué triste, ¿no? Bueno, nosotros pecadores quizás, tan acostumbrados al pecado, ni reaccionaríamos. Pero el Salmo 139 no se trata de una persona como nosotros, que nos hemos vuelto insensible al pecado, que ya no nos enardece el pecado. Porque como dice el Señor Jesús en Mateo 24, el versículo 12, cuando la maldad en este mundo aumente, el amor de cristianos se va a enfriar. Y hermanos, hay que reconocer, es una triste realidad. Nos hemos acostumbrado al pecado a tal manera que podemos sentarnos frente a la tele y mirar una película llena de pecado y nos estamos entreteniendo. ¿Cristo podía hacer eso? Hermanos, creo que el Salmo 139 no es para hacernos sentir incómodos pensando que mal de David. Es para sentirnos incómodos que yo no siento eso. No porque voy a odiar en forma malévola
Porque claro que no, debemos amar a nuestros enemigos, pero el Señor Jesús, que amaba a sus enemigos, limpió el templo, porque le indignó el pecado. Hermanos, estos versículos son la reacción de una persona santa frente a terrible pecado. Es la reacción de la absolutamente total limpieza ante algo asqueroso y sucio. Es la reacción de la luz ante las tinieblas. Y hermanos, ¿por qué lo menciono? Porque me parece que estamos entrando en una etapa de la tierra en la cual la maldad humana va a aumentar como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé. Y la historia de Lot indica que cuando una persona como él, familiar de Abraham, y la Biblia describe a Lot como un creyente, pero pasando tanto tiempo en Sodoma, se contagió de la maldad. Se acostumbró al pecado. Y ya no había una reacción de indignación frente a tanto pecado. Ahora, no es que vamos a odiar al pecador, pero debemos reaccionar al espíritu del pecador, que se rebela contra Dios abiertamente, habla pestes de Dios. Y un hijo, una hija de Dios que anda en santidad delante de Dios, no va a poder evitar una reacción de indignación frente a tanto pecado. Hermanos, si la juventud de nuestra nación, aparentemente a lo menos, se indignó ante lo que ellos vieron como una injusticia en el Congreso, cuánto más los creyentes debemos indignarnos al ver la ola, la pandemia de pecado que se nos viene al planeta Tierra. Recordemos este salmo, hermanos, en los días venideros, cuando el pecado abunda en nuestra sociedad. Y tengamos mucho cuidado de aquellos líderes espirituales que van a empezar a ser blandos con el pecado, porque han perdido un sentir de la presencia de Dios en sus vidas. Aprovechemos lo que queda de esta pandemia para perfeccionar la santidad en el temor a Dios, preparándonos para los tiempos del fin. Y hermanos, ¿han notado cómo termina este salmo? Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿cómo pudo David pedir eso? Si al comienzo del Salmo, él dice, me has examinado. Y el Salmo comienza David reconociendo que Dios lo había examinado y David totalmente tranquilo. Pero cuando termina el Salmo, David no parece estar tan tranquilo ahora. Y le pide a Dios, examíneme otra vez. No vaya a ser que de repente algún pecado ha entrado en mi vida. ¿Por qué pide eso David? Porque era consciente de estos pecadores que le rodeaban. Y aunque él reaccionó contra el pecado, un pensamiento le llenó de cierto temor. Y David piensa, ¿podría ser que estos pecadores que están tan cerca de mí me hayan contagiado con su pecado? ¿Cómo puedo estar seguro? Examíname, Señor. Examíname.
No vaya a ser que viviendo al lado de tanto pecado, como dijera el profeta Isaías, viviendo en medio de un pueblo pecador, yo me haya contagiado en lo más mínimo del pecado que me rodea. Así que aquí estoy, Señor, dice David, examíname, pruébame, conóceme, y si hay algo que me he contagiado del mundo, muéstramelo, y luego guíame. ¿En qué camino? En el camino eterno, a la patria celestial. Permíteme ahora leer otra vez ese himno que leí al comienzo. Y pensemos en la letra de este himno a la luz del Salmo. Luz eterna, luz eterna. Cuán pura debe ser aquella alma, que cuando la colocan delante de tu mirada escudriñadora, no se retrae, sino que con gran deleite puede vivir y contemplar tu rostro. Los ángeles que rodean tu trono lo pueden hacer. Pueden soportar una mirada como la tuya, pero solo ellos lo pueden hacer. Y el Hijo de Dios, porque los ángeles nunca conocieron un mundo caído como este. Pero ¿cómo podría yo, que tiene un corazón entenebrecido y una mente limitada, cómo puede estar de pie delante del Dios inefable y sobre mi espíritu caído, soportar aquella luz increada? Hay una sola manera en que el ser humano podría elevarse a la morada celestial: una ofrenda en la cruz, un sacrificio en el Calvario, el poder del Santo Espíritu de Dios, el abogado que tenemos delante de Jehová. Estas son las cosas que nos preparan ahora para aquella santidad celestial. Los hijos de las tinieblas y de la oscuridad podrán morar delante de la luz eterna, gracias al eterno amor de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por inspirar a David a escribir este salmo que tiene tanto del Señor Jesús para nosotros. ¿Quién como el Señor Jesús, que vivió aquí en la tierra? Vivió una vida de perfecta santidad, rodeado por tanto pecado. Y aunque Satanás lo asedió y lo tentó tantas veces, el Señor Jesús resistió toda tentación para que al final, en la cruz del Calvario, presentara una ofrenda perfecta por nosotros. Y Padres, gracias a ese sacrificio del Señor, que podemos esta mañana estar delante de ti y saber, Señor, que nos puedes examinar, porque estamos aquí revestidos de la santidad de Cristo. Gracias por ese gran abogado, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Aquel Espíritu Santo que nos anhela celosamente para no pecar. Gracias por tu palabra, las Escrituras, que nos limpian del pecado. Padre, hemos sido creados maravillosamente. Nos has cuidado, Señor, de una forma tan increíble, y nos conoces perfectamente. Padre, el pecado está creciendo. Danos, Señor, un corazón tan
puro delante de ti, que no puede evitar reaccionar, no contra los pecadores, sino contra el pecado. Y Señor, no para condenarlos a ellos, sino para cuidarnos de no contagiarnos del pecado que nos rodea. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Pido que sea de bendición y de ayuda para nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.